con Marilyn, Ajá. Brian, Ajá. Joel y Alessandro. Alessandra. Alessandro. Alessandro. Ok. Entonces ustedes van a hacer el 2. El 2, Alice. Página 140. Página 140. Robert, ¿el grupo en el que usted estaba? Según lo que me acuerdo, según lo que me acuerdo, estaba con Melissa, Melissa, entonces. Alexandra, Ajá. César y Tana Raquel, creo. Bueno, entonces ustedes, Alexandra, se salió Alexandra. Uy. Alexandra, entonces el grupo de ustedes, Alexandra, Robert, Melissa, Dana, ¿quién era el otro? César, ¿verdad? 146. Yo aquí estoy anotando ya, ¿verdad? 146, Alexandra. Tomen nota los demás, 146. Y el último, aquí viene César ya. Y el último grupo, El último grupo es de Fabiola, Fabiola. Allison. Ujú. Espérame, mis, yo tengo un inconveniente. Vamos a ver. Fabiola, ¿quién más? Fabiola. Allison, Dona Melissa. Ajá. yo Ajá. y Nicole. Evelyn. Evelyn y Nicole. Qué bien esos grupos. Va a ser la 154. Página 154. No solo la página, sino que el tema, ¿verdad? El tema que está en la página 154. Entonces va a ser para el próximo viernes. Escuchen, no les voy a dejar tarea para que se preparen. ¿Estamos? No les voy a dejar tareas para que lean, investiguen, saquen lo más importante y hagamos la exposición. Aproximadamente, ¿cuántos minutos tiene que ser la exposición? Vamos a dividirlos en dos. Los primeros dos grupos sería el próximo viernes. Permítame, tengo un ruido aquí que... Entonces, el próximo viernes vamos a dividir el... Entonces sería de 20 minutos cada, menos creo, porque recuerden que no estamos los 40, ¿verdad? A veces hay que esperar. 5 minutos, mi. 15 minutos, 15 minutos. No, 5 minutos, mi. No pueden 5 minutos. ¿Cómo van a participar todos en 5 minutos? Es un Sí, tema mi. bien variado. Usted da una introducción y después nosotros comenzamos. Pero es que ustedes van a arrancar con el tema. Es muy variado el tema. No, mi, pero yo le digo que mínimo 5 minutos. Pero es que muy poquito, Robert. 10. Ya van a ver que hasta les va a hacer falta el tiempo. Bueno, Sí, esperemos porque que no. estoy leyendo y es mucho que cubrir. Bien, voy 8 a minutos, mi. ¿Cómo dices? 8 minutos o 10 minutos que dé. O 15 ahí como usted vea. Bueno, Porque yo yo creo que sí, solo están 5 minutos, entonces vamos a estar todos los grupos. No creo que aborden el tema. 5 minutos no creo, porque yo veo los temas unos que otros bien largos. Son largos, sí, por eso les digo que 5 minutos no. 5 minutos no Y terminan. entre Robert, 8 ¿Cuánto? minutos, mis, Disculpe, no porque entendí nada. siempre hay problemas, mis, se dan problemas. Entonces, 8 minutos.
Creo que fue eso lo que hicimos en Biblia, 8 minutos, creo que fue. Bueno, No mal recuerdo. bueno, ahí lo que se extiendan entonces, cada quien. Miren, yo creo que lo dejemos así como cada quien se termine extendiendo porque hay grupos que van a hablar más, otros van a ser más concretos, bien directos, van a hablar menos. Ahí a ver cómo nos terminamos distribuyéndonos. Ujú. Miss, hay que hacer presentación de PowerPoint. Sería bueno, fíjense, para que se ayuden. Es que las presentaciones es para ayudarse, para que la presentación, pero tampoco lo va, Miss, es que así lo solo lo hicimos que va a en decir ahí Biblia. va a leer. Tiene que Miss, así lo hicimos en Biblia. bueno, con presentación. Es que la presentación, porque sin presentación la misma no va a saber nada de lo que están hablando, o sea, solo lo va a escuchar y no se va a ver nada. Sí, pueden hacer su presentación. Yo les voy a dar la... Miss, ¿por qué no hacemos esto? Que leamos así como hagamos presentación en PowerPoint y de ahí la leamos y explicamos lo que entendemos. Es que así es, pues. Así es, Dan. Exposición. Es que la diapositiva, jóvenes, solo es para ayudarse, una ayuda. Pero usted tiene que manejar el tema. Debe manejar el tema. ¿No? Ay, miren que este tema es bien largo, pero vamos a tratar de ver lo más importante. Bien, vamos a hablar de lo que son los pueblos indígenas de América. Recuerden, en la última clase vimos los primeros pobladores, ¿verdad? Bueno, de estos pobladores vienen lo que son los primeros habitantes, podríamos decir, ¿verdad? De América. Dice que los pueblos indígenas de América desarrollaron diferentes tipos de organización social. Algunos se dedicaron a las actividades vinculadas con la naturaleza, como la caza, la pesca, la recolección de frutos, granos y tubérculos. ¿Saben qué son tubérculos? Sí, ¿verdad? Patatas, camotes. Por otro lado, existieron pueblos cuya actividad central era la producción de alimentos, principalmente mediante la agricultura, la cual requería un nivel más complejo de organización social. Entonces, los primeros habitantes se dedicaron básicamente, ¿verdad?, a sobrevivir, ¿verdad?, de esta forma, ¿verdad?, de la recolección, la caza, la pesca, y también ellos ya tenían una idea de lo que era la agricultura, ya se había descubierto, ¿verdad? Dice la América prehispánica. Cuando dice prehispánica, está haciendo referencia a antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Por eso es prehispánica, antes de que España llegara a estos lugares. Fue el marco donde se desarrollaron dos grandes imperios. Miren estos imperios. Como el azteca, el imperio azteca, jóvenes, yo sé que ustedes más o menos tienen una idea dónde se ubicaron, ¿verdad? Según la historia, ellos se ubicaron en la península de Yucatán, en México, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Porque ahí dejaron ellos sus rasgos, ¿verdad? Ahí dejaron las evidencias, las pirámides, las estelas, esas ciudades que dejaron ahí, ¿verdad? Los aztecas. Una de las grandes civilizaciones, podemos decir, de América fueron los aztecas, ¿verdad? En Mesoamérica y el Inca en la región de los Andes. Cuando dice Mesoamérica, hace referencia a Mesoamérica quiere decir medio, o sea, la parte media o la parte de en medio de América. Robert, ¿está prestando atención? Robert. Sí. Mesoamérica. Sí. Es que lo veo que está como platicando. Mesoamérica. Mami, es que me estaban preguntando algo, mi. Ah, ok. Mesoamérica abarca una parte de México hasta una parte de Costa Rica, o sea, toda la parte central, digamos, de América, ¿verdad? Y una parte de México, eso es Mesoamérica. Algunos pueblos vivieron de manera dispersa en regiones como las zonas árticas, en las selvas amazónicas, otros se concentraron en poblados de alta densidad demográfica. Miren, existieron tres pueblos importantes, ¿verdad? Tres culturas importantes, ¿verdad? Que fueron los aztecas, los mayas y los incas. Los aztecas
habitaron la parte de la península de Yucatán en México. Los mayas, como sabemos, habitaron parte central de América, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Habitaron los mayas. Y los incas habitaron en la región sur de América, en el Perú, ¿verdad? Han escuchado del Machu Picchu. Esa es una ciudad inca, ¿verdad? Esa lo crearon los incas, ¿verdad? Una gran civilización que existió hace mucho tiempo. No se ve la presentación, me dicen. No se ve, yo no lo veo. ¿Y por qué no me habían dicho antes? Si no abro esos mensajes. Sí, yo le dije. No, Es que yo pensé que usted estaba leyendo, mi de ahí, no la yo presentación. pensé que estaba leyendo el libro también. No, aquí está. Vamos a ver, ¿lo ven ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ay, sí, Pero sí Miss. van comprendiendo lo que les dije. Ujú. Lo que les dije. Bien. Voy a volver a hacer como un repaso, ¿verdad? Los pueblos indígenas que existieron fueron estas grandes civilizaciones. Dice que vivían de la recolección, de la caza, de la pesca, del cultivo de algunos tubérculos, ¿verdad? Estas civilizaciones fueron tres civilizaciones importantes, ¿verdad? Fueron los aztecas, los mayas, los incas. Los aztecas poblaron o habitaron en la península de Yucatán, en México. Azteca, ¿verdad? Pero cuando decimos aztecas, rapidito se nos viene a la mente los mexicanos, ¿verdad? Son de origen azteca. Los mayas poblaron parte de Centroamérica, o sea, Honduras, Guatemala, ¿verdad? Una parte de Centroamérica. Y también tenemos los incas, ¿verdad? Los incas, la parte sur, poblaron Perú y otras zonas ahí, no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero estas son las tres grandes civilizaciones, ¿verdad? De esas civilizaciones quedaron, ¿verdad? Aquí en Honduras, las etnias que nosotros conocemos, ¿verdad? Como los lencas, los chortis, los pech. Entonces ellos son descendientes de estos pueblos indígenas, ¿verdad? Y ellos, pues, de ellos nosotros tenemos muchas costumbres. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, el cultivo de la papa, el cultivo de la yuca, el maíz, la tortilla, todo eso nos heredaron estos pueblos a nosotros, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante. Entonces dice que la diversidad de los pueblos indígenas también se percibe al observar la época de desarrollo de cada uno. Por ejemplo, los pueblos como el Olmeca en Mesoamérica, miren aquí hay otro, que lograron su auge en el periodo preclásico. Sin embargo, en el periodo clásico perdieron presencia cultural. En este periodo alcanzó su mayor apogeo el pueblo maya tolteca. O sea, son de los mismos, ¿verdad? Bien, ahora vemos aquí, miren. Aquí tenemos algunos aportes, ¿verdad? Los mayas desarrollaron su civilización en áreas geográficas y cultural denominada Mesoamérica. Mesoamérica. Los mayas compartieron con otros pueblos de Mesoamérica muchos de sus elementos culturales tales como alimentación basada en maíz. Ellos nos heredaron, ¿verdad? Esa tradición, esa costumbre, ese producto que es el maíz, ¿verdad? Que el maíz se puede elaborar muchas cosas. Bueno, ellos heredaron, ¿verdad? De eso, los mayas. Al igual que los demás, los aztecas y los incas, ¿verdad? La construcción de pirámides, ¿verdad? Que las podemos ver, pues, en Copán Ruina, ¿verdad? Allá en México, allá por la península de Yucatán, ¿verdad? Ahí se encuentran. No sé cómo se llama esa ciudad. La numeración vigesimal, ¿verdad? La numeración maya, ¿verdad? Y calendarios solares y lunares. Miren que estas personas tenían, a pesar de que vivieron hace mucho tiempo, tenían un conocimiento matemático, tenían un conocimiento de astronomía, ellos estudiaban las estrellas, ellos tenían su forma de sobrevivir, ¿verdad? Su forma de vivir. La escritura, tenían su forma de escritura también, ¿verdad? Escritura maya. Uno de los mayores logros intelectuales maya es el desarrollo de la escritura.
Esta civilización no desarrolló un alfabeto, sino un sistema de símbolos comparables a la escritura egipcia. Miren, no desarrollaron letras así como nosotros, ¿verdad? Sino que eran símbolos que representaban o se comunicaban a través de ellos. Este sistema jeroglífico combinaba sílabas e ideogramas, que son representaciones gráficas de una idea. La mayor parte de los restos de la escritura maya que han sobrevivido pertenece también a su legado arquitectónico, ya que fueron tallados en monumentos de piedra y madera. Se imaginan, ¿verdad? Cómo les tomaba el tiempo para tallar en piedra, ¿verdad? Esos jeroglíficos, ¿verdad? Que al final transmitían un mensaje, ¿verdad? Esos grandes historiadores o las personas que se dedican a todo eso, ¿verdad? Los arqueólogos, ellos pues me imagino que pueden descifrar lo que los mayas escribieron ahí, ¿verdad? Ellos esculpían serpientes, esculpían personas con rostros de animales y muchas otras cosas que se pueden observar en esos monumentos que ellos dejaron, ¿verdad? La escritura maya era usada para registrar eventos históricos, en especial aquellos relacionados con la vida de los reyes y eventos astronómicos. Una leyenda humana fueron obtenidas del Popol Vuh. ¿Sí recuerdan que leyeron una vez una parte del Popol Vuh? Mire que este libro fue escrito después de la conquista española. En este libro del Popol Vuh se narra la creación, cómo surgió el primer hombre, cómo surgió las civilizaciones, ¿verdad? Es el famoso Popol Vuh de los mayas. Permítanme. Ahora tenemos los aztecas, miren. La sociedad azteca está compuesta por varios sectores que cumplían un rol social. El Culpilli, Calpulli, era el elemento más importante de su organización social. Estas civilizaciones jóvenes estaban jerárquicamente, tenían una jerarquía, ¿verdad? O sea, ellos se organizaban, así como nosotros tenemos una organización social, que tenemos un presidente y que ellos también así lo hacían, ¿verdad? No eran personas que vivían así como que vivían solo por vivir, ¿verdad? No, ellos por eso dicen grandes civilizaciones, se les puede llamar, ¿verdad? Porque ellos tenían un orden en su vida, tenían sus reglas, tenían sus leyes, ¿verdad? Se regían también por leyes. La sociedad azteca asignaba roles distintos para los hombres y las mujeres. A los hombres se les asociaba la guerra, mire, el comercio entre ciudades y las responsabilidades administrativas, mientras que las mujeres no desempeñaban ningún cargo importante público, político, militar o religioso. Sin embargo, sí se tenían en una participación activa en la vida social azteca. Se encargaban de organizar la labor comunal femenina en el Altepel, conjunto de cuadros Calpulli. O sea que sí, la mujer también tenía algo que hacer también, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, la división, ¿verdad? Cómo jerárquicamente estaba dividida, ¿verdad? La sociedad azteca. Mire, tenemos los pipirquín, que era la élite gobernante, formada por la aristocracia militar, los sacerdotes y los funcionarios. Los poztecas eran los comerciantes o mercaderes muy ricos. Los mesehualquín eran los campesinos libres, como ser los trabajadores agrícolas o los artesanos. Los mayaqués eran los siervos que trabajaban en las tierras de otros. Los tlacotín eran los esclavos. Entonces ellos tenían una organización social, ¿verdad? Había una organización social en sus vidas. Aquí también tenemos ahora los incas. Los incas. La organización social y política de los incas les permitió incorporar rápidamente a las nuevas poblaciones conquistadas. Su sistema económico se redistribuía, redistribución se basaba en la acumulación de productos que serían distribuidos por el rey Zapa Inca.
una diferencia entre los pueblos, los demás pueblos con los incas, que ellos era como ellos tenían como un imperio, fíjense. Solo había uno que comandaba y ese estaba toda su vida, ¿verdad? Tenían como una jerarquía, Miss. Sí, jerárquicamente estaban divididos las sociedades, ¿verdad? También dice que a la llegada de los españoles en 1532, el imperio de los incas se extendía desde el río Ancasmayo al sur de Colombia hasta el río Maule en Chile, en los territorios que hoy en día ocupan Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Todos estos países, ¿verdad? Lo ocupaban lo que eran los aztecas. Los incas. El imperio era conocido entre los incas como, estos nombres son bien extraños, Tahuantinsuyo, que en quechua, el idioma de los incas, quiere decir 4 suyos. Y aquí tenemos la división, miren, social de los incas. Inca era el dueño de todas las tierras, los animales del imperio. Miss, todo eso era como una jerarquía, la división que había, Miss. Sí, era una división de social, ¿verdad? Era la sociedad cómo estaba dividido, Como una jerarquía, Miss. Sí, y siempre miren que hay esclavos, ¿verdad? Aquí ya existe la esclavitud, ¿verdad? En estos pueblos. Miss, porque siempre ha habido la esclavitud, Miss. Siempre que hay jerarquía, siempre hay un esclavo. Siempre, sí, siempre hay. Y estos son los chibchas. Contaban con una estructura social bien definida, con una élite que se encargaba de dirigir los asuntos militares, religiosos y políticos. El resto se dedicaba a labores agrícolas, de recolección y artesanales. Elaboraron fina orfebrería en oro y crearon una mezcla de oro y cobre llamado tumbanga. Explotaron y trabajaron la esmeralda con gran habilidad. Entonces, esto es más que todo los pueblos, ¿verdad? Que existieron antes, pero ese prehispánico, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles, existieron estos pueblos. Miren que ya se me va a acabar el tiempo, tantísimo. Entonces, ahí en su libro, ahí está, ¿verdad? La información. Ahí hay otra información. Nosotros vamos a hablar sobre el tipo de culturas, básicamente en la exposición. ¿O cómo se llama esto? Estos son los pueblos que existieron antes de la conquista. Ustedes van a hablar ya cuando comienza lo que es el descubrimiento de América, o sea, como una secuencia de la historia. Entonces, antes de que los españoles, o sea, antes de lo que ustedes van a hablar la próxima semana, que vamos a comenzar con lo que es el descubrimiento, antes del descubrimiento de América existieron estos pueblos, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, los incas y los chibchas. Estos chibchas no son tan famosos como los mayas, los aztecas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, claro, sí existieron, ¿verdad? Pero generalmente se habla más de lo que son los mayas, los aztecas y los incas, sí. Pero también existieron, ¿verdad? Se asentaron en la región colombiana del Altiplano. Hacia la época de la conquista, habían logrado consolidar una sociedad bastante compleja. Y ahí habla, ¿verdad?, acerca de cómo estaban organizados también, ¿verdad?, y dónde se ubicaron. Estos pueblos también vivían en constantes luchas, ¿verdad?, por obtener más territorio. Siempre ha existido, ¿verdad?, ese deseo de poder, ¿verdad? Hay 20, no sé quién es el único que no está, si alguien me ayuda para verificar. Bueno, voy a Se fue Brian. Brian se fue, Miss. Pero estaba Brian, ¿verdad? Sí, él estuvo. Sí. Pero no sé si estuvo toda la clase, Brian. No, ahorita hace poco acaba de ir. Yo solo estaba viendo la presentación. No, Miss, yo lo vi ahorita hace poco que acaba de ir. Ahorita acaba de salir. Acaba de salir, ¿verdad? Sí, porque
Si está la mayoría de la clase, no puedo ponerle X, porque puede ser que tiene problemas con el internet. Entonces, jóvenes, estos pueblos, estas grandes civilizaciones, nos enseñaron y nos han enseñado muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Estos, los mayas, los aztecas, los incas, ¿verdad? Y los chibchas. Estos existieron antes de la llegada de los Miss, españoles. Esto entre es como... ellos, Ujú. Miss, entre ellos, ¿quiénes fueron más importantes o tuvieron más impacto al mundo? La verdad es que estos tres, yo creo que los tres, si nosotros estudiáramos más a profundidad cómo fueron estas civilizaciones, nos quedaríamos asombrados, ¿verdad? La forma de ellos, de cómo vivían, ¿verdad? Cómo se organizaban en sociedades. Todos estos grupos dieron grandes aportes a nuestra sociedad en la actualidad, ¿verdad? Y dejaron, ¿verdad? Las evidencias, ¿verdad? A través de las estelas, de las pirámides. Por ejemplo, no sé si, bueno, ya no nos queda chance, les iba a comentar algo acerca del juego de pelota que aparece en el billete de un lempira, ahí, de los mayas. Vieran qué cosa, cómo jugaban también, tenían sus juegos, pero los juegos terminaban de muerte así, que perdía moría, literal.